Estamos aquí en Atmósferas. Es un gusto que nos siga sintonizando en su revista ecológica. Esperamos que los temas de este capítulo estén siendo de su interés. Y quiero decirles que no lo conocí en un bazar un sábado a mediodía. Lo conocí trabajando incansablemente por el bosque de la primavera. En un bochito, año, no sé, pero en un bochito patón, en donde él entraba a los lugares más recónditos de este bosque. Y desde ahí me asombré de su pasión por proteger la naturaleza, el bosque y el bienestar común. Es el doctor Arturo Curiel Ballesteros. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, María del Rayo, un gusto estar aquí contigo. Qué gusto, maestro. Bueno, pues la dinámica de nuestra entrevista es que tú puedas tomar una papeleta, yo leo la pregunta y tú la contestas. Muy bien, yo creo que la que está más cerca de ti va a ser la varilla. Importante, sí. Okay. A ver. Maestro, has investigado desde hace muchos años los efectos en la salud por el cambio climático. ¿Cómo podrías resumir estos daños a la salud por el cambio climático? Mira, yo creo que en el caso del cambio climático tenemos varias manifestaciones que se pueden vincular con esta parte de la salud. Hay que reconocer que el cambio climático es un problema que es global. En ningún otro momento en la historia de la humanidad nos habíamos enfrentado a un problema que no es de tu casa, que no es de tu colonia, no es de tu ciudad, no es de tu país, es del mundo, es decir, porque está afectando la parte de la atmósfera. Entonces, mira, desde la baja producción de alimentos, desde los incrementos de sequía, desde las olas de calor, esos son como diferentes maneras de estar articulando esto. Lo que hemos estado investigando recientemente es de esto último, de la parte de las olas de calor. Hay que considerar que en el siglo XX los desastres pues, seguían siendo de sismos, de inundaciones, de erupciones volcánicas, pero en este siglo, el XXI, se agrega a la lista de estos grandes desastres las olas de calor. Es decir, de repente la gente se enfrenta a temperaturas muy altas, como nunca antes se había presentado en algunos espacios, y eso le afecta a la salud, es decir, porque al final de cuentas la parte de la temperatura nos rige mucho, entre otras cosas, por ejemplo, nuestro sistema circulatorio, el calor. Ya ves que esas son condiciones que nos afectan notablemente a nuestro organismo. Entonces, lo que estuvimos trabajando es tratar de identificar a partir de qué temperatura, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, eso ya empieza a incidir en un daño a la salud. Y encontramos que la temperatura está de umbral que le podemos decir que ya a partir de la cual empieza a haber problemas, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, esa es la temperatura de 32.5 grados centígrados. Es decir, cuando tenemos un día en donde se llega arriba de este nivel de temperatura, ya tenemos un efecto que podemos considerar como una amenaza. Ahora, cambio climático, cuando menos en nuestras condiciones de estado, se va a manifestar mucho en esa parte. Es decir, van a aparecer nuevos rangos de temperatura dentro del estado que históricamente no se habían presentado y van a ser más altos esos grados de temperatura. Entonces ya sabemos que esto que estamos estudiando, de que a partir de una temperatura alta de este nivel, ya tenemos alguna manera, algún efecto en la salud, bueno, hay que esperar que esto va a presentarse cada vez más frecuente y que tenemos que desde ahora estar teniendo lo que se llama medidas de adaptación para ello. Ese es lo que se va a presentar más en la parte de las ciudades, aunado también a que el cambio climático va a incrementar la contaminación del aire y eso también es un problema que había que prever, particularmente por la exposición a los niños que son los que respiran más veces que nosotros y los que son los que están más expuestos. Pero, por ejemplo, los efectos que vamos a tener en los altos de Jalisco va a ser algo que tenemos que prever también, pero ahí el efecto principal se va a presentar en la producción agropecuaria, por ejemplo. Es decir, sitios que antes eran buenos productores, por ejemplo, para maíz, ya no lo están siendo y cada vez eso va a ser más frecuente. Y en el caso de la cuenca lechera, bueno, las vacas sufren lo que se llama estrés calórico. Entonces, cada vez más van a sufrir más estrés calórico. Entonces, también tenemos que aprender cómo adaptarnos nosotros, los seres humanos, cómo ayudamos a adaptarse a las plantas de la cual dependemos para alimentarnos con el maíz y también algunos organismos que nos dan beneficios a nivel de alimentos, como el caso de las vacas. Maestro, eres un investigador
científico reconocido a nivel nacional. En el 2008, a través de tu trabajo científico, el Instituto de Medio Ambiente ganó el Premio al Mérito Ecológico que otorga el gobierno federal a través de la Semarnat por tu trabajo, precisamente todas estas investigaciones sobre la salud y los efectos del cambio climático. Vamos a otra pregunta. Muy bien. Entonces, a ver, otra amarilla para no Pues cambiar otra de color. amarilla. Pues otra amarilla. Ya nos platicaste los efectos de las olas o lo que también llaman golpes de calor Sí. en la salud humana. Pero si tuvieras que resumirla en 5 aspectos muy brevemente, ¿qué nos dirías? Mira, yo creo que de alguna manera, primero yo diría, ola de calor es el nuevo desastre al que se está enfrentando la humanidad. Es decir, recuerdas que a principios de este siglo en Europa murió una gran cantidad de personas y eso es muy interesante porque Europa había sido resistente prácticamente a todos los tipos de amenazas y de desastres y entonces esta le pega. Y bueno, el año pasado Rusia sufrió las mayores consecuencias. Ahorita en este momento Rusia es el país que más efectos de olas de calor se tiene. Entonces, bueno, olas de calor es el desastre del siglo XXI. Esas olas de calor podemos decir que están asociadas al cambio global que se está teniendo de incremento de temperatura en el planeta, pero también a la forma en cómo estamos creciendo en nuestras ciudades. Es decir, son dos procesos que están incidiendo fuertemente a que la gente esté cada vez más expuesta a niveles de calor. Y esto es muy importante, cuando personas que pueden estar más expuestas a estas condiciones de golpes de calor, va a ser aquellas personas que tienen que estarse moviendo por la ciudad, por ejemplo, dentro de un auto, que no tiene condiciones de mantener un clima estable. Entonces, son las personas que más se están exponiendo y eso está afectando notablemente lo que comentábamos, la parte que tiene que ver con enfermedades, pero también fíjate que en algunas ciudades como Roma, también están asociando cómo el incremento de calor está siendo un elemento importante que se asocia a enfermedades mentales. Entonces, un elemento muy importante es que este tipo de incremento de calor está afectando físicamente la salud de las personas, pero también mentalmente lo está afectando. Entonces, bueno, es un punto importante. Y otro punto importante, diría yo, no solamente los seres humanos están expuestos a esto, están expuestos algunos tipos de bosque, los bosques de pino, los bosques mesófilos de montaña, algunas plantas de las que nos alimentamos, que dependen de la lluvia, del temporal de lluvia para crecer y reproducirse, y la otra parte, sobre todo el ganado y sobre todo el ganado vacuno. Entonces, esto es una llamada muy importante para prever qué es lo que vamos a hacer. O sea, tenemos que empezarnos a imaginar cómo vamos a hacerle para estar enfriando el planeta, por un lado, pero también nosotros exponernos menos a las condiciones de temperaturas altas. Entonces, pues ahí hay una gran cantidad de cosas que están surgiendo, desde pintar los techos de color blanco para que el sol, las ondas infrarrojas boten, no se caliente tu casa, por ejemplo, pintando esto, hasta también pues identificar estos servicios que tienen los ecosistemas, las plantas, los parques públicos, que son fundamentales para mantener dentro de la ciudad niveles más o menos de temperatura adecuados. Nada más para darte un ejemplo. Si tú estás en el Bosque de los Colomos, en el mes de mayo, aquí en Guadalajara, donde tenemos las más altas temperaturas, nunca rebasas la temperatura límite de 32 grados. Pero nada más te sales y te vas a las plazas comerciales que están alrededor y tienes 4 o 5 grados más, por ejemplo. Entonces, ahí Maestro, está el beneficio. Te voy a interrumpir. ¿Nos sigues platicando después de esta pausa que es brevísima? Claro. No se despeguen. Estamos aquí en Atmósferas, vamos a una brevísima pausa.